increíble además lo que buscamos con estas campañas a nivel internacional. Sabemos que es una temática importante y claramente también en nuestra zona queremos ir conociendo experiencias, motivando para que, como lo señalamos anteriormente, podamos conversar de esto con nuestras familias, dejemos también expresado lo que quisieran que pasara con nuestro cuerpo, con nuestros órganos precisamente al momento de fallecer. Sí, porque como tú señalabas hace unos minutos, la tasa en nuestra región, la tasa de donación es más alta que el promedio. Sin embargo, siempre hay más personas que necesitan órganos de las que están donando. Vamos a saludar a nuestros primeros invitados del día. Está con nosotros el doctor Carlos Figueroa, él es jefe médico de la unidad de procuramiento del Hospital Guillermo Grant Benavente. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Conicalo. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Y también nos acompaña don Heridiano Campos, trasplantado hepático. Don Heridiano, ¿cómo le va? Bien, ahora me va bien. ¿Cómo quedó el maquillaje, el peinado? ¿Bien? Impecable. No puedo tener el mismo peinado tuyo, pero... Se hizo ahí el empeño, hubo esfuerzo. Muchas gracias por estar también el día de hoy con nosotros. Sí, Doc, lo importante es hablar de esto porque no es solamente en el proceso en sí, el trasplante en sí, hay un proceso previo de procuramiento de órganos. Lo importante también de dar a conocer esto a las personas y el trabajo que se está haciendo en estos momentos también en el hospital. Claro, a ver, en términos generales, lo que vivió don Heridiano es la fase final, o por lo menos el inicio ya del proceso de recepción de órganos, pero todo eso tiene que ir acompañado de la posibilidad de tener esos órganos a disposición cuando sean necesarios, a tiempo. Es cierto que nuestra región afortunadamente tiene una tasa un poquito más alta que el resto del país, pero en sí la tasa en Chile es bastante baja en comparación con otros países que han logrado un proceso de donación de órganos más exitoso. Tenemos el caso de España, que tiene una tasa por sobre el 49 donantes por millón de personas, o sea, por lo menos casi 5 veces más de lo que nosotros tenemos. Y tomando en cuenta que hay una lista de espera bastante grande, estamos al debe en la donación de órganos. Y por eso es que son importantes todas estas instancias de comunicación, porque una parte importante de los limitantes que a veces hay para que se logre un aumento de la tasa de donación es que la información se traspase a la comunidad, sea un tema que no se toque a última hora en el momento en que ocurre un evento desafortunado, en que hay muchas emociones, en que hay a veces temas que no se han conversado en vía durante el tiempo en que deberían haber sido conversadas, y por lo tanto eso dificulta bastante el proceso. Y mientras más sea un tema en la sociedad, yo creo que más permeable va a ser y más fácil va a ser que se logre aumentar la tasa de donación. Sí, doctor, y ustedes conversan también de esta temática. ¿Por qué en Chile cuesta tanto? Si ha cambiado la tecnología, tenemos más acceso a la información, tenemos un sistema de salud con sus bemoles, evidentemente, pero que es uno de los más destacados de este lado del planeta. ¿Por qué cuesta tanto convencer a las personas? ¿Por qué no subimos esa tasa y nos acercamos, por ejemplo, a lo que usted señala en España? A ver, definir un solo factor es bastante complejo, porque acá estamos tratando con un tema que es multidimensional y que tiene un arraigo cultural, tiene un arraigo espiritual, tiene un tema emocional que básicamente se refiere a la muerte de un ser querido. El ser humano, por definición, la muerte es algo desconocido y genera un cierto rechazo, o por lo menos a veces un temor a tratar ese tema durante la vida. Nosotros estamos en el promedio de los países de Latinoamérica. Influyen aspectos culturales, religiosos, personales de la vivencia. A veces también influye cómo se genera la relación con los equipos de salud cuando se produce el evento, cuando se comunica la condición de muerte encefálica, que es lo que en este momento hace posible la donación de órganos. Y dicho sea de paso, es una condición bastante específica y que además es nueva. Para no aburrir a nadie, pero este proceso de muerte encefálica no es algo que haya surgido o que nos haya acompañado durante toda la existencia de la raza humana. Esto se generó a mediados de los años
del siglo pasado, en la década de los 40, 50, empezaron a verse que existía esta muerte producida por la disfunción neurológica completa. Y hoy, disculpe, el requisito para que una persona sea donante es que el diagnóstico sea muerte encefálica. Sí, existe también la donación de donante vivo, ¿ya? Que es mucha menor cantidad, pero son para órganos específicos o tejidos, ¿ya? Pero la gran mayoría requiere la condición de muerte encefálica, que es básicamente el cese completo y total de todas las funciones del encéfalo, es decir, de todo el sistema nervioso central que está por sobre cierto nivel y que es el que comanda las funciones del pulmón, del corazón. Entonces, lo que sucede en ese momento es que se produce la muerte de la persona, pero de manera artificial, y gracias a la invención de aparatos como el ventilador mecánico, se mantiene artificialmente la función de órganos que de otra manera, si no estuviera ese soporte, también dejarían de funcionar. Y también es la única muerte que está ingresada a la legislación chilena y que está certificada en nuestra legislación como definida, o sea, con una definición exacta, ¿ya? Y también son pocos las personas que caen en esa condición. Por lo tanto, tenemos pocas personas que caen en esa condición y de las personas que caen en esa condición, aproximadamente el 50% de las personas o de las familias a las cuales se les comunica la condición de donante rechazan la donación. Y eso es una parte importante que tenemos que trabajar, porque muchas veces es debido a que no se trató el tema en vida, ¿ya? O porque tienen algún temor o alguna o no han aclarado sus dudas de manera adecuada durante el proceso de relación que tuvieron con la persona durante su vida, y que obviamente en el momento en que se les comunica, que es un momento completamente doloroso, muy complejo, con mucho dolor, con muchas emociones, es difícil que procesen una cantidad importante de información. Entonces el llamado es lo que decían ustedes al principio, es a comunicarnos antes, a hablar esto, que sea un tema, cosa de que nos encontremos y que respetemos la voluntad también de las personas, porque muchas veces las personas quizás querían ser donantes en vida. Bueno, hoy por ley somos todos donantes, Exacto. siendo mayores de 18 años, cambió la legislación. Claro, y Sí. el lema Yo dono vida, además del Ministerio de Salud, ahí donde podemos tener algunos datos interesantes, precisamente como el primer trasplante hepático, el primer trasplante de hígado realizado en el Hospital Militar el 30 de agosto de 1985, y don Heridiano, también desde la otra vereda, cuéntenos un poquito ese proceso también al momento en que le indica que tiene que ser trasplantado, que tiene que estar ahí en la lista de espera, lo que significa en lo personal, en lo familiar, porque muchas veces hablamos, lo que señalaba el doctor, de lo que significa pedirle a una familia en ese momento doloroso que tiene que facilitar, hacer este trasplante de órganos para dar vida, donar vida. Acá estamos con la otra vereda donde le dieron vida. Y cuéntenos un poquito de esa experiencia, de ese proceso. Mire, para mí fue al principio un poco traumante porque no quería operación. No quería operación, le tenía un poco de temor a esto. Pero cuando vi que era irremediable ya, acepté por los consejos que se me dieron y acepté la operación. Pero fue un proceso largo, de 2 años. Digo, largo porque no, era el hombre más sano a los 60 años. Andaba por todas partes y no tenía ningún problema. Pero cuando ya me sentí agobiado, mal, que me iba deteriorando cada día más, opté por la donación. No tenía temor en lo que era una donación de alguien que había fallecido, no, sí, el temor mío era la operación. Pero cuando ya me vi y por la información médica que ya no había vuelta, que no tenía más tiempo de 2 años de vida, dije yo, no, tengo que hacer algo más. Y aquí estoy. Quiero tomar una de las palabras que decía el médico, una de las frases que decía que por actos religiosos muchas veces la gente. A esas personas religiosas quiero decirles que uno de los grandes mandamientos de la ley de Dios es amar al prójimo. Y esto es una gran oportunidad de amar al prójimo, donar la vida. Hacer que
que la vida continúe en aquel que la necesita. De verdad, a mí se me diagnosticaba tan poco tiempo de vida. Llevo 1 año 3 meses de trasplantado, hígado nuevo, y veo que no tan solo el deseo mío de salir adelante, sino que siempre he visto que la mano de Dios ha estado en todo esto. Porque de hecho, de que cuando llegué a una lista de espera y a los 2 meses y medio tenía mi órgano, dije yo, esto es un gran milagro. Hay personas que mueren esperando un órgano, hay personas que llevan años esperando un órgano, pero ahí estuvo. Bueno, ojalá que todo eso sirva también para motivar a más personas. Doctor, ¿podemos describir un poco el caso de acá, don Heridiano, y en general del trasplante hepático? ¿Qué características tiene? Bien, quiero aprovechar también de tomar el hilo que dijo don Heridiano. Es súper importante que se derriben los mitos que pueden haber. Yo lo mencionaba el tema religioso porque a veces se tiene cierta tendencia a pensar de que quizás alguna creencia contraindica el proceso de donación, pero la verdad es que eso no es así. Y como decía don Heridiano, la generosidad y el acto de amor que se produce en el dar vida a otras personas, yo creo que está en la base de cualquier fuente espiritual que a veces sirve incluso para generar un tipo de duelo, es decir, un proceso de aceptación o de procesamiento de la muerte de un familiar un poco más orgánica y que le da algo de consuelo en un evento en que a veces no tiene mucha explicación. En el caso específico, bueno, nosotros comunidad somos quienes nos preocupamos de generar o de que se produzca o que se procuren los donantes específicamente, ¿ya? Los equipos de trasplante, que son equipos distintos, son quienes se dedican a la parte quirúrgica de tomar el órgano y una lista de espera nacional que es totalmente jerarquizada en base a prioridades de los pacientes. Acá nadie puede pagar por una cirugía de este tipo. Claro. Ahí no se ubica la gente ni por apellido, ni por nivel socioeconómico, netamente por temas que ustedes definen, ¿cierto?, de prioridad. Claro, hay una lista una lista de espera que se va movilizando en relación a la gravedad del paciente y a la condición de base que tiene, y también a la posibilidad de tener órganos compatibles con esa persona. No existe legalmente ninguna opción de modificar esa lista, y también es importante saber de que el proceso de donación es un proceso que si bien requiere cirugía, requiere implementación, requiere un montón de cosas técnicas, siempre está cubierto por los prestadores de salud. No genera ningún costo para la familia que va del familiar que va a ser donante, y es también un proceso completamente altruista y generoso, y está normado que debe ser así. No hay ningún evento en el cual se pueda generar alguna alteración de la lista de espera o en que se vaya a determinados órganos a ir a cierta persona específica. Eso nunca pasa. ¿Y qué características tiene el trasplante hepático? Por ejemplo, un porcentaje de rechazo que pudiese tener el cuerpo. Bien, en general, las tasas de rechazo están dadas principalmente por las condiciones del paciente. Y esto puede dar cuenta, don Heridiano, es un proceso complejo el recibir un órgano, porque bueno, hay que someter al cuerpo a una especie de inmunosupresión, es decir, bajar un poco las defensas del organismo para evitar que se reconozcan estructuras externas como lo que son, como estructuras externas, y evitar que este sistema de defensa del organismo ataque ese órgano nuevo que se ha implantado. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, en los primeros meses siempre hay un tratamiento un poquitito más intensivo para evitar ese rechazo. Y un monitoreo constante, ¿no? Y un monitoreo constante, exacto. Sí. Pero pasado cierto tiempo ya se va logrando espaciar un poquitito el tratamiento, y en general la tasa de aceptación del órgano es bastante buena. ¿Ya? Todo depende obviamente de las condiciones del paciente, de las características que tengan de otras enfermedades, pero como ven acá, don Heridiano está mejor que yo, claramente. Bueno, así dicen. Así que
en Chile tenemos bastante éxito con los trasplantes. Se realizan bastantes trasplantes para la tasa donante que nosotros tenemos. De hecho, el año pasado fueron cerca de 465 trasplantes con 171 donantes. Son equipos con alta experiencia en los trasplantes. Lo que necesitamos, básicamente, la experiencia en trasplante está, es que se generen las condiciones para tener más disponibilidad de órganos para ser trasplantados y poder acortar esta lista de espera. Particularmente lo que se realiza acá en el Hospital Guillermo Gran Benavente, porque claro, nosotros hablamos de trasplante de hígado, muchas veces riñón, corazón. ¿Qué es lo que más se realiza y en estos momentos no sé si tendrá la cifra de lo interno, además de lo que los órganos que en estos momentos más se requieren, de la lista de espera a lo mejor más extensa ahí? O sea, siempre la lista de espera, el trasplante renal siempre es el que más se realiza y la lista de espera más grande, ¿ya? Por un tema de prevalencia de la patología, es decir, de qué tan frecuente es que haya una condición renal que requiera trasplante. Hígado también es bastante relevante y lamentablemente, bueno, hay pacientes que requieren trasplante cardíaco, pulmonar. Páncreas en menor medida es como lo que menos se realiza, pero trasplante cardíaco en el hospital regional se realiza. Lamentablemente los pacientes que ya requieren un trasplante cardíaco es porque están en una condición vital extremadamente compleja y tienden a ser pacientes que no pueden esperar un tiempo prolongado, o sea, no pueden estar en una lista de espera por varios meses. Sí, porque, disculpe, respecto al proceso que hay entre el reconocimiento o familiarizarse con el órgano y todo ese proceso que nos comentaba anteriormente, también la persona tiene que estar en buenas condiciones, porque me imagino que a más espera la probabilidad de que haya buena recepción van bajando. Claro, y por eso es que lamentablemente necesitamos acortar esta lista de espera y los tiempos de espera. Y para eso la única manera de hacerlo es tener más donantes, es generar una mayor disponibilidad de órganos para ser trasplantados. Porque obviamente que ya una vez que se diagnostica una condición médica que requiere de un trasplante de órgano, que dicho sea de paso es el tratamiento médico más avanzado y efectivo que se tiene para esta patología. O sea, una persona que requiere un trasplante es porque la opción de otros tratamientos no es viable, ¿ya? Entonces, mientras más disponibilidad de órganos tengamos, menos tiempo va la persona a estar en condiciones en que su salud se va a ir deteriorando y por lo tanto mejor va a ser la condición que va a tener post-trasplante. Claro que sí. Don Heridiano, en su caso, ¿habían conversado con su familia alguna vez sobre la donación de órganos? ¿Cómo veía usted esta temática antes que le tocara, ¿cierto?, estar desde la otra vereda? Sí, para mí fue algo contradictorio, porque cuando yo años atrás le expresé a mi familia, quizás usando una frase mala, le dije: yo voy a donar mi cuerpo a la ciencia, y a lo mejor no me entendieron bien, pero la idea era que yo quería ser donante de órganos antes de saber que estuve enfermo. Yo fui donante desde joven, se puede decir, de sangre, y cada vez que me pedían sangre yo donaba sangre, iba a dar, donaba, no tenía ningún problema en eso. Y cuando vi este problema que había de la falta de donación de órganos, yo quería ser donador de órganos. Y la familia como que tuvo un pequeño rechazo en ese sentido, pero hasta el punto en que nos tocó a nosotros. Ahora estoy bien. Yo fui una persona que en realidad se deterioraba, venía, por lo menos se veía en mí una persona de como 90 años. Caminaba poco, me cansaba, caminaba media cuadra, me cansaba. Y hasta el momento ahora puedo hacer lo que quiera, un rato voy a ir a jugar fútbol. No. Pero sí, en realidad me siento muy bien. Me siento muy bien. ¿Sabe por qué le preguntaba a don Heridiano si había hablado de esta temática? Porque muchas veces hay gente que manifiesta que no quiere ser donante, sin embargo, cuando necesita un órgano, ya sea para él mismo, ella misma, o para un integrante de su familia, cambia la percepción. Hace un tiempo se realizó una campaña que queremos revisar y que habla precisamente de esto, donde a lo mejor te sientes identificado. Ojalá que no. Hay conversaciones que pueden cambiar la vida de muchas personas.
Conversar con tu familia sobre la donación de órganos es una de ellas. Lo primero que hay que saber es que cuando un órgano falla irreversiblemente, el trasplante se transforma en la única opción. El proceso de donación comienza con la constatación de la muerte cerebral por un equipo médico. Se declara con muerte cerebral a una persona que ha perdido totalmente sus funciones neuronales. No puede respirar sin la asistencia de máquinas ni responde a estímulos externos. No hay posibilidad de recuperación. Una vez constatada la muerte cerebral, el coordinador del centro de salud valida la decisión de donación de órganos con la familia. Con la confirmación se envían muestras de tejido al Instituto de Salud Pública para determinar el grado de afinidad entre el órgano del donante y los candidatos de la lista de receptores. Esto se llama histocompatibilidad. El ISP entrega el resultado con los mejores candidatos al Ministerio de Salud, que tiene la responsabilidad de contactar a los posibles receptores. Hay conversaciones que pueden cambiar la vida de una familia. Un día puede ser donante, un día puede ser receptor. Bueno, un día puede ser donante, otro cierto receptor. No era específicamente el que queríamos ver, pero también nos sirve para reforzar esta temática que queríamos instalar en este inicio de programa para reflexionar sobre el tema. Sí, esa es la idea, que se pueda conversar con las familias, y me gustaría ahí, don Iridiano, que pudiera dejar ese mensaje a quienes nos están viendo, que como le pasó a usted, lo que se vivió internamente y en este momento ahí, como nos indicaba, lleno de vida, para dejar ese mensaje más claro a quienes nos están viendo esta mañana. Sí, creo que el mensaje mejor que podemos dar es que el dar vida es necesario. Yo moría, estaba muerto en vida y ahora me han hecho vivir. Me hicieron vivir porque alguien murió. Es extraordinario, es medio paradójico, pero alguien murió y me dio vida. Y aquí tengo un órgano de una persona que a lo mejor no fue ni donante, pero sí sus familiares dijeron: sí, queremos aportar. Hay que aportar, hay que donar órganos, hay que darle vida a otros, hay que amar al prójimo. Es la única manera que podemos subsistir en este país. Nosotros, como personas, cuando fallecemos, todo esto se va, se deteriora, se muere. Pero los órganos en otra persona siguen viviendo, siguen siendo vida en otros. Así que, Chile, por favor, donemos los órganos, demos vida a otros. ¿Queremos ser mejores personas? Tenemos que ser donadores de órganos, donadores de vida. Creo que es el mensaje que necesitamos en el día de hoy. Bueno, vamos por un camino al menos esperanzador. Como decíamos, el 2021 se registraron 147 donantes y eso permitió 355 trasplantes, y el año pasado hubo 171 donantes para 465 trasplantes. Así que vamos al menos en ascenso en el último tiempo, a pesar de la pandemia y de todo lo que pudiese haber generado. Doctor, ¿qué órganos, qué tejidos se pueden donar, por si hay algunas personas que tengan dudas todavía? Sí, a ver, cada vez se va ampliando más. En órganos tenemos, bueno, se puede donar corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas, ¿ya? Tejido también se puede hacer donación de tejido corneal, se puede incluso hacer donación de tejido óseo, de hueso, piel también, que muchas veces, y dicho sea de paso, encadenando un poquitito con la contingencia que tenemos ahora. ¿De los incendios forestales? Sí, tenemos un déficit de piel para recubrimiento de pacientes con quemaduras extensas, con gravedad muy importante, y la piel es el mejor sustituto para cubrir esas zonas que están gravemente quemadas en estos pacientes. Y esto es algo que se repite todos los años, y siempre tenemos déficit de tejido cutáneo, de membranas para recubrir a las personas gravemente quemadas. Entonces es una necesidad no solamente en el caso del trasplante de órganos, sino también en los tejidos que se generan, ¿ya? Y eso se ve todos los días, y lo estamos viviendo ahora. De hecho, tenemos una emergencia la cual estamos con una escasez de tejido cutáneo súper importante, y no es capaz de cubrir los requerimientos. Y como decía don Iridiano, el llamado es a hablar esto en vida, a que se converse en la familia. Todas las personas tienen derecho a decidir
cuál va a ser o qué es lo que quieren, cómo quieren que sea sus últimos momentos, que se realice con su cuerpo, ¿ya? Pero es un derecho que todos tenemos también de que se nos cuide al final de la vida y que nuestra muerte tenga un significado y pueda generar salud en otras personas y quizás darle un sentido también para la familia para que continúen su camino y sepan que se hizo algo importante. Sí, nos quedamos con esas palabras. Agradecerte, Carlos Figueroa, quien es jefe médico de la unidad de procuramiento del Hospital Guillermo Gran Benavente. Ahí desearles éxito también respecto a todo lo que se viene durante este año. Sí, gracias, doctor, y un saludo a todo el equipo de la unidad de procuramiento, pero también del Hospital Guillermo Gran Benavente, el hospital más grande de Chile y con una pega siempre destacable. Así que muchas gracias por haber venido el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y don Heridiano, muchas gracias también. Vamos a coordinar entonces el partido porque tenemos un equipo nosotros acá. Bien, pues. ¿Sí? Estamos dispuestos. ¿Quiere enviar algún saludo, don Heridiano? ¿Algún agradecimiento? Sí, quiero agradecer primeramente a Dios y también a los médicos que trataron conmigo. Se viene a mi memoria Felipe León, el doctor Grájeda, Sandrita, la doctora Masvícar, doctor Soto, la doctora Soto. Pero hay unas personas especiales las que lo cuidan a uno, están tratando siempre con uno. No me acuerdo de la persona que estuvo en UCI, pero sí de cuando estuve en la UTI, ya cuando estaba menos grave, Melanie Dunn. Y cuando después pasé a la sala común, Juan Coloma. Y esos nombres para mí quedaron grabados porque me atendieron, me ayudaron, estuvieron conmigo. Y el equipo de médicos excelente. Después los tratamientos y todo eso, excelente, no tengo nada que decirle. Ya me gustaría tener su memoria, ¿eh? Conversar todos los nombres. Pero además, cómo marca también una fase tan importante de la vida que sin duda le hace tener ese lindo recuerdo. Gracias, don Heridiano. Aquí estamos y tráigame nomás, puedo animar cualquier programa cuando ¡Súper! Notable, tenemos reemplazo entonces. Sí. Te puedo ir de vacaciones tranquilo. Gracias, Heridiano, que esté bien. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.